Buenas tardes a los amigos de la comunidad que nos acompañáis desde España. Buenos días a todos aquellos que asistís a este seminario desde todos los países de Latinoamérica. Soy Domi Fernández y es un placer para mí presentaros la versión 7.18 de Belneo. Durante la próxima hora y media daremos un repaso a las principales novedades que nos traerá esta nueva versión y que esperamos que satisfagan vuestras expectativas. Como en cada iteración, hemos trabajado también, además de en la plataforma, en mejorar otros aspectos que os hagan la vida más cómoda en vuestra relación con Belneo. Por ejemplo, hemos mejorado la atención comercial en la web con un nuevo sistema de chat online. Hemos rediseñado el área privada de la web, la que llamamos Mi Belneo, y que incorpora más información y más funcionalidades, principalmente relacionadas con la gestión de vuestras licencias. También hemos mejorado la documentación, actualizado muchos videotutoriales y hemos impartido más seminarios formativos para ayudaros a sacar el máximo provecho a la plataforma. Estamos en una etapa de crecimiento, cada vez son más los desarrolladores que se acercan a nosotros en busca de una plataforma que les ayude a resolver las problemáticas de sus clientes, especialmente en Latinoamérica, lo que nos ha llevado a decidir la contratación anunciada recientemente de personal propio en México DF. Queremos estar más cerca de la comunidad latinoamericana y este es un paso más para conseguirlo. Siempre lo hemos dicho, no nos cansaremos de repetirlo, nos debemos a nuestros suscriptores y trabajamos continuamente para poder ofreceros mejor plataforma y mejor servicio. Por eso considero relevante comentaros el dato de porcentaje de satisfacción con el soporte técnico del pasado mes de septiembre. Os recuerdo que es un dato extraído de las valoraciones que los suscriptores dais al servicio recibido en cada soporte. Nada más y nada menos que un 100% de satisfacción. Quiero felicitar públicamente a nuestro equipo de soporte por la magnífica labor que está realizando. En definitiva, más suscriptores, más servicio, más documentación, más cerca de vosotros, más satisfacción, más plataforma, más Belneo. Hablando concretamente de la plataforma, para esta versión hemos trabajado especialmente en estos tres aspectos: integración, conectividad y usabilidad. Muchas de las novedades que incorpora la versión están relacionadas con uno o varios de estos aspectos. También me parece importante resaltar que varias de las novedades han sido extraídas directamente del foro de ideas, es decir, de ideas solicitadas por nuestros suscriptores. Por tanto, innovación y foro de ideas siguen siendo las fuentes principales de novedades. Quiero agradecer de nuevo a los beta testers que nos han ayudado a probar la nueva versión, ya que están realizando una contribución a la comunidad que aporta un valor enorme a la estabilidad de la plataforma, que sigue siendo uno de sus pilares. Aquí podéis ver el orden del día de este seminario. Mis compañeros Fernando, José, David, Mario y Jesús nos mostrarán las principales novedades de la versión para que conozcáis sobre todo las ventajas que os aportan y veremos en algunos casos ejemplos de uso que os ilustrarán sobre las posibilidades reales de cara a su aplicación en vuestros desarrollos. De nuevo, quiero daros las gracias por vuestra presencia. Comenzamos. La primera novedad la presentará Fernando Gutiérrez con el tema Ejecuta y olvídate. Adelante, Fernando. En esta nueva versión de Belneo 7.18 vamos a encontrar un montón de novedades y entre ellas esta de los procesos asíncronos en cuarto plano. Esta va a ser una funcionalidad muy potente y muy versátil, vais a poder aprovecharla en muchas de vuestras aplicaciones y se trata de procesos que se ejecutan de forma desatendida en el servidor. Viene a ser como un segundo plano en cola en el servidor, lo que os va a permitir aprovechar toda la potencia y cercanía al servidor, pero de forma desatendida, lo que va a favorecer la usabilidad de vuestras aplicaciones. ¿Qué características tienen estos nuevos procesos, este nuevo plano que podremos aprovechar en nuestras aplicaciones? Por un lado, vamos a poder balancear la carga de tal forma que vamos a poder procesar en el cliente, mientras en cuarto plano vamos a estar ejecutando los procesos correspondientes de forma simultánea. Esto nos va a permitir aprovechar toda la potencia y cercanía del servidor para los procesos, para tareas que son largas y que en realidad no requieren atención, por eso van a ser desatendidos. Y además, con la mejora, lo que vamos a poder aprovechar es que no bloquean al usuario. El usuario va a poder seguir trabajando y no necesita estar esperando por esos procesos. Por eso va a mejorar la usabilidad de nuestras aplicaciones. Además, una cola automática nos va a garantizar la secuencialidad
de esos procesos, por lo que también nos olvidamos de bloqueos que pueda provocar la ejecución de múltiples procesos, incluso de varios usuarios. El hecho de que sea desatendido no quiere decir que no sepamos en todo momento cómo está el estado de esos procesos. Vamos a saber siempre el estado de progreso de esos procesos por medio de BLNV Admin o en BLNV Client. Vamos a verlo luego cómo se hace esto. ¿En qué casos vamos a poder aplicar estos procesos en cuarto plano? Bueno, pues normalmente serán procesos desatendidos, como pueda ser una regularización de stocks, un recálculo de saldos, una facturación, generaciones de vencimientos, remesas, estadísticas, exportaciones e importaciones. Como veis, hay muchos procesos en los que vamos a poder aprovechar esta nueva funcionalidad. Bueno, y qué mejor que verlo en VRP, que es donde vais a encontrar siempre este tipo de novedades implementadas para ver cómo funcionan. Bueno, pues vamos a verlo entonces en el proyecto. Entramos en la solución de VRP, en el proyecto de aplicación, y como veréis tenemos un par de procesos. Estos dos procesos que tenemos, usamos el comando de instrucción disparar objeto con el fin de seleccionar el cuarto plano para ejecutar un proceso. Este mismo uso lo hacemos en el otro proceso. Como veis también, modo de ejecución cuarto plano. Vais a disponer de este nuevo modo de ejecución tanto en disparar objeto como en ejecutar proceso, de tal forma que tendréis ambos para poder realizar estas operaciones. Y nada más, ya está. Ya disponéis de toda la potencia de los procesos en cuarto plano. Para ver el estado, vais a poder usar la opción de archivo de procesos en segundo plano, que va a tener un nuevo panel que nos va a informar del estado de los procesos. Pero vamos a verlo en ejecución. Pasamos a ejecutar VClient. Desde el editor seleccionamos la aplicación y en el menú de contabilidad, en la opción de informes, tenemos aquí los procesos en el balance de sumas y saldos. Ejecutamos el primero de ellos, nos pide información, en este caso el año, lanzamos el proceso y nada, como veis, podemos seguir trabajando. Para ver el estado, tenemos en la ventana de procesos multitarea un nuevo panel en el que vamos a tener información del nombre del proceso, en qué momento se inició, voy a ampliarlo un poco para que veamos mejor, y en qué momento finaliza. Y durante el transcurso de la ejecución del proceso nos muestra el progreso. Para mostrar el progreso, recordad que tenemos un comando de instrucción en el que podemos informar del porcentaje realizado del proceso. Eso es lo que usaremos. Y, igual que lanzo un proceso, puedo lanzar varios. Como veis, yo puedo seguir trabajando. En este caso, lo que estamos viendo es cómo al lanzar varios procesos se van incluyendo en la cola de ejecución y, de nuevo, nos informará de cuándo inicie, cuándo finalice, la duración y cuál es el siguiente proceso que se va a lanzar desde nuestra aplicación. Pero yo, mientras tanto, puedo seguir trabajando. Estos procesos se van a continuar ejecutando y yo puedo seguir trabajando en mi aplicación. Incluso al punto de que yo puedo salir de la aplicación. ¿Salir qué implica? Vamos a cerrar el cliente. Bueno, pues en BLNV Admin vais a encontrar una nueva opción. Como veis en pantalla, tenemos la opción procesos asíncronos, en los que tenemos una lista de todos los procesos que se están ejecutando en el servidor, no solo los de mi usuario. Aquí vamos a tener toda la información. Y de nuevo voy a tener el nombre del proceso, a qué hora comenzó, cuándo finalizó y, mientras tanto, la duración, el progreso que yo defino por el comando de instrucción. Pero incluso tengo más información. Puedo seleccionar y filtrar por usuario, ya que pueden ser varios usuarios los que estén ejecutando, o puedo seleccionar también de qué instancia de las que tengo en el servidor quiero ver el estado de los procesos. En cualquier caso, estaré siempre informado del estado y la duración de estos procesos, aunque sean desatendidos, aunque el usuario, ya como veis, ha podido salir de la aplicación, ha podido seguir trabajando. Esta es la facilidad que nos da la ejecución de procesos en cuarto plano. En definitiva, lo que nos aporta esta nueva funcionalidad tan importante es balancear la carga, aprovechando la potencia y cercanía del servidor, ya que el proceso se va a ejecutar en el servidor, pero de forma desatendida, por lo que no va a bloquear al usuario. El usuario, mientras tanto, va a poder trabajar, entonces va a poder realizar otras tareas al mismo tiempo. La cola automática nos va a garantizar la secuencialidad, con lo que no vamos a tener problemas de bloqueos ni ningún otro.
y siempre conociendo el progreso o el estado de progreso de esos procesos. En definitiva, ejecuta y olvídate. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Vamos a pasar la voz a José González, que nos va a hablar de la siguiente novedad. Optimiza tu tiempo depurando JavaScript. Hola a todos. Bueno, hasta ahora contábamos con el depurador de código Belneo dentro de la plataforma y hoy presentamos el depurador de JavaScript. Es un depurador completamente integrado dentro de la plataforma, homogéneo con el otro depurador, tanto en iconografía como en usabilidad. Veremos cómo interactúan los dos depuradores cuando intercalamos código Belneo y código JavaScript. Y con esta novedad cerramos el círculo respecto a la depuración dentro de la plataforma Belneo. Esta nueva funcionalidad nos permite depurar código JavaScript incluido en los manejadores de eventos, que recordemos que son los disparadores de eventos de interfaz, y los procesos JavaScript que se ejecutan en primer plano. Para poner un punto de interrupción, tan solo tenemos que indicarlo en el icono correspondiente y después ejecutar la solución en modo depuración. Durante la ejecución, si se encuentra un punto de interrupción o hay un error de JavaScript, aparece la ventana del depurador. En ella tenemos una serie de docs con diferente información y unos iconos que nos permiten hacer ejecución paso a paso, ejecución saltando procedimientos, saliendo de procedimientos, hasta el cursor, etcétera, etcétera. Además, contamos con comandos específicos, por ejemplo el comando print, que solo se ejecuta en modo depuración y que nos permite imprimir lo que necesitemos en el doc salida de debug. En el doc de consola podemos ver cómo se ejecuta cada instrucción y podemos incluso ejecutar código arbitrario. Una característica muy interesante son las expresiones. Podemos añadir las expresiones que queramos y a medida que ejecutamos el código, ver cómo cambian sus valores. Estas expresiones además se guardan entre ejecuciones de solución. O sea, si añado unas expresiones, salgo al vdevelop y vuelvo a depurar, las expresiones siguen estando ahí, lo que es muy cómodo desde el punto de vista de usabilidad. Podemos indicar breakpoints en tiempo de depuración e incluso indicarles alguna condición. De esa manera, por ejemplo, en este caso, solo se parará en ese breakpoint si se cumple la condición indicada. NumSlide igual a 5. Como comenté al principio, cuando intercalamos código Belneo y código JavaScript, en tiempo de depuración se nos abre el depurador correspondiente al código que estoy ejecutando. Esto facilita muchísimo la tarea de depuración. A modo de resumen, recordar, el depurador de JavaScript está completamente integrado en la plataforma. Es homogéneo en cuanto a iconografía y usabilidad con su hermano el depurador de código Belneo. Y hemos visto algunas de sus características, pero en cuanto podáis probarlo, veréis una serie de docs como por ejemplo la pila de llamadas, ver los valores de todas las variables, etcétera, etcétera. Es muy potente. Con esta novedad, la depuración de Belneo en Belneo va a más. Muchas gracias. Gracias, José. Volvemos otra vez con Fernando y nos va a hablar de cómo pasar tus bases de datos SQL al siguiente nivel. Adelante, Fernando. En esta nueva versión de Belneo, la 7.18, vais a encontrar una nueva funcionalidad en Belneo vdevelop que os va a permitir una mayor integración. Imaginaros que llegáis a una empresa en la que os encontráis un software obsoleto con una base de datos SQL y que vais a sustituir por una aplicación vuestra. O que tenéis que convivir con una aplicación de vuestro cliente que trabaja con una base de datos SQL. Bueno, pues esta nueva funcionalidad, el importador SQL, os va a permitir todo eso y más. Además, trata de satisfacer una serie de necesidades que nos habéis transmitido a través del foro de ideas, que consideramos muy importante como origen de muchas de las novedades, y sobre todo porque va a facilitar el paso de Belneo de vuestras aplicaciones. Pasar desarrollos externos que disponen de acceso mediante driver o DBC o nativo, vais a poder replicar esas estructuras a Belneo. También nos va a permitir, bueno, pues conectarnos con otras aplicaciones y procesar la información SQL, importar, exportar información.
Como subproducto, además de esta nueva funcionalidad, aparece una nueva clase VSQL Database para el API de Belneo en JavaScript, que os va a permitir abstraer el acceso a las bases de datos SQL, permitiendo un acceso dinámico. Pero bueno, como siempre, mejor vamos a verlo. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer con esta nueva funcionalidad que os recuerdo vais a encontrar en Belneo Develop. Bueno, pues en el menú de soluciones vais a encontrar la opción Importador SQL y también en la portada principal. Al pulsar nos aparecerá un asistente en el que vamos a indicar el servidor, nuestro servidor con el que nos vamos a conectar y en el que vamos a crear y replicar esa estructura de base de datos. Definimos, por tanto, el nombre de la nueva solución que vamos a crear y el tipo de driver que vamos a usar para la conexión a esa base de datos externa que vamos a replicar. En mi caso, con la definición de un DSN, simplemente ya tengo todos los datos de acceso, pero podría rellenar más opciones de conexión o indicar el servidor y el puerto, o el usuario y la contraseña, los datos que sean necesarios para conectarme a ese driver. Y a continuación ya pulsamos la importación. Como veis, bastante sencillo de configurar. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Como veis, indica que está leyendo tablas. Esto quiere decir que está accediendo a esa base de datos externa, que la tenemos, en este caso está en un servidor fuera de aquí, para leer el catálogo de tablas, de campos, el índice primario, los tipos de los campos, el tamaño, toda esa información, todo ese catálogo lo va a usar para hacernos nuestro propio catálogo y crear los objetos correspondientes a esa lectura que hemos hecho de la base de datos. ¿Qué quiere decir esto? Como vamos a ver a continuación, el siguiente paso después de leer toda esa estructura es replicar esa estructura en un proyecto de datos en el que va a crear todas las tablas, todos los campos y los índices primarios que haya detectado en el catálogo. Eso lo podéis ver ahora cómo lo está haciendo rápidamente. Y por último, va a crear una serie de objetos básicos para poder acceder a esa aplicación. Vamos a verlo en VDevelop. Como veis, nos ha creado dos proyectos, uno de datos y otro de aplicación, y en el de datos nos ha creado todas las tablas que ha encontrado en esa base de datos. Como podéis ver, ha creado los campos correspondientes y además le ha configurado el tipo, si es numérico, la longitud, si lleva signo, si es alfabético también el tamaño y también en función del tipo, bueno, pues cada una de las características que haya leído en el driver de la base de datos a la que accedemos. Además, nos ha creado el índice primario correspondiente que nos haya devuelto la base de datos. En el caso de no disponer de ninguno, nos creará uno accesorio para que podamos, por lo menos luego, como veréis, ver un poco los datos que tiene. Y así, bueno, pues para cada una de las tablas que haya leído de nuestra base de datos externa. Además, crea un proyecto de aplicación y en este proyecto de aplicación crea unos objetos básicos. Lo primero para poder arrancarla, pero además nos crea los objetos básicos de cada tabla. Nos crea una rejilla con cada uno de los campos. Esta rejilla además es editable, lo que quiere decir que cuando estemos ejecutando podremos acceder a los datos. Una búsqueda por ese índice primario y una acción que dispara la búsqueda, precisamente, y nos muestra el resultado en la rejilla. Por lo menos tenemos los objetos básicos para poder visualizar el resultado de esta replicación. Además, nos crea una serie de procesos, lo veremos aquí en el AutoExec, el manejador OnInit, que por medio de la nueva clase VSQL Database nos permite importar los datos, hacer una importación básica de los datos de forma dinámica. Esto quiere decir sin importar las tablas o a qué base de datos nos está conectando. Y en función de la información que le llegue, va a ir generando esa información en nuestra base de datos. Estos procesos los podemos aprovechar de ejemplo. Por aprovechar por comentaros, lo que hace es leer toda la información en primer plano y luego por lotes la va enviando al servidor. Y ya que teníamos la funcionalidad de cuarto plano, pues es lo que hace. Va leyendo en primer plano toda la información que quiere replicar, todos los datos, y luego ejecuta en cuarto plano, como veis ahí, el proceso de importación, con lo que balanceamos la carga, mientras lee, da de alta. El proceso que se ejecuta en el servidor lo tenéis también aquí preparado para que veáis cómo funciona y está optimizado para precisamente realizar esta tarea. Bueno, pues esto es lo que encontraréis cada vez que uséis este asistente. Os generará este proyecto de aplicación y este proyecto de datos.
¿Qué tenéis que hacer ahora? Pues nada, lo que hay que hacer es guardar la solución e instanciar, como vamos a hacer ahora. Creamos una instancia, importador, SQL, es el nombre que le había dado a mi solución. La tengo aquí creada. Aceptamos. Ahora le tengo que dar un nombre para la carpeta. Vamos a crear un directorio para estos datos. También lo llamo importador SQL para saber qué son los datos correspondientes. Y ya solo me queda, una vez que haya creado la carpeta, asignar al grupo de usuarios la instancia que acabo de crear. Finalizamos la instancia. Vamos a crear asignar al grupo. Bueno, pues con esto ya tenemos todo listo para continuar el siguiente paso, que es ejecutar pues lo que vuelvo a vdevelop y ejecutamos. Lo primero que nos pregunta, ¿queremos importar los datos? Es precisamente esa tarea que teníamos en el AutoExec. Y como veis, lo que está haciendo ahora es ejecutar un proceso. Como os comentaba antes, en primer plano lo que está haciendo es leer los datos y enviar al proceso en cuarto plano, que está durante la importación realizando realmente las altas. Yo aquí hago la lectura, aprovecho que estoy en primer plano, que tengo el acceso al driver para leer la información, y por lotes lo envío al servidor, que en cuarto plano estará dando de alta los registros. Vamos a esperar a que termine. Como veis, tabla por tabla, todos los datos que vaya encontrando en la base de datos. Ya, como os decía, dinámico. Yo no sé las tablas que a priori va a encontrar. Y una vez que termine, me aparece el mensaje. Y vamos a ver ahora, entonces, un ejemplo de los datos que encontramos. Como veis, además, como la rejilla era editable e incluso podemos editar los datos, nos ha traído, bueno, pues todos los registros que va encontrando de cada tabla. De esta forma tenemos de un primer vistazo ya, bueno, pues bastante hecho, ¿no? La estructura de datos, que nos hemos traído un replicado de un servidor al que nos hemos conectado, que está, en este caso, en Estados Unidos, y nos hemos traído la información de la base de datos, pero ya no solo hemos creado el proyecto de datos, también ha creado el proyecto de aplicación y los objetos básicos necesarios para poder, bueno, pues echar un vistazo precisamente de toda esa información que tenemos, y a partir de aquí nosotros ya tenemos todo el camino libre para desarrollar nuestra aplicación y sustituir la del cliente que está obsoleta ya, ¿no? Aquí es por enseñaros un poco el aprovechamiento que hemos hecho de los procesos en cuarto plano para ejecutar la importación en diferido mientras estábamos al mismo tiempo importando los datos de la base de datos externa. Bueno, pues como veis es muy sencillo de usar, lanzar el importador y rellenar la configuración, la nueva solución, elegir el driver, poco más para poder acceder de forma sencilla a una base de datos externa y dar vuestros primeros pasos para sustituir ese software obsoleto que queréis cambiar. En definitiva, lo que obtenéis con este importador SQL son unas estructuras de bases de datos equivalentes en Belneo para facilitaros sobre todo ese paso de desarrollos externos a Belneo. Nuestra intención, como siempre, es satisfacer vuestras necesidades que nos habéis transmitido precisamente a través del foro de ideas y, en definitiva, pues nada, pasar vuestras bases de datos SQL al siguiente nivel, Belneo. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. La verdad es que ha sido impresionante. Muchas gracias. Y bueno, ahora nos acompaña David Gutiérrez, que nos va a presentar la siguiente novedad. Vamos a ver cómo desde Belneo tener más conexión con el mundo. Adelante, David. De estas aplicaciones. Para ello, Belneo es compatible nativamente con XML HTTP Request e integrado con JSON, XML y información binaria. Todo ello integrado con las herramientas del API de Belneo, con VFile, con VByteArray y el resto de clases de la plataforma. Esto nos permite, desde JavaScript, acceder a un mundo entero de posibilidades. Aparte de estas funcionalidades, recordar que esta funcionalidad permite conexión con APIs seguros, HTTPS, posibilidad de ejecución tanto síncrono como asíncrono
está basado en la clase estándar XML HTTP Request, lo que nos permitirá que mucha de la documentación existente en Internet de consumo de estas APIs se podrá usar directamente desde Belneo. Operativo en cualquier plano, operativo en procesos en primer plano, en segundo plano en el cliente, en tercero y en el último plano que sale en la versión 7.18, el cuarto plano. Todos ellos podrán ejecutar estas instrucciones JavaScript para consumir servicios web. Y qué mejor que ver un ejemplo de las posibilidades que tiene. Aquí vemos una función JavaScript que haría uso de un web service de Google para traducir. En este caso vemos como, en primer término, compone una URL, realiza la petición y, por último, procesa el retorno. Con estas líneas podremos traducir cualquier frase gracias al web service de Google. Vamos a verlo. ¿Cómo se podría incrustar esta funcionalidad dentro del URP? Vemos un formulario en el que le hemos añadido un botón traducir con el objetivo de que el usuario introduzca en su texto, en las observaciones, un texto y se traduzca. Aquí vemos la función que veíamos antes en pantalla y cómo capturará las observaciones, realizará la traducción y luego se mostrará en el propio control. Ejecutamos URP. Nos vamos a la opción de ventas, presupuestos, y en este presupuesto, en la pestaña de observaciones, escribimos un texto que será el texto que deseamos traducir a través del web service de Google. Una vez introducimos el texto en castellano, a través del botón de traducir, hace la petición al web service y modifica el control con el texto traducido, en este caso en italiano. Introducir esta funcionalidad en una aplicación sería utilizar librerías o mucho código. De esta manera, como habéis visto, con muy pocas líneas de código podemos implementar algo tan funcional como puede ser la traducción. Ahora vamos a ver el consumo de otro web service. En este caso hemos añadido una pestaña, documento relacionado, a esta ficha de presupuesto y vamos a permitir que se pueda subir documentos a Google Drive a través de una instrucción XML HTTP Request y envío de información binaria. Primero hacemos que hemos introducido una opción en archivo para permitir el login con Google con Auth2. Lo primero que nos solicita es que esta aplicación, o sea, VRP, pueda tener permisos para acceder a mi usuario, ver y administrar los archivos de Google Drive, y en el momento que el usuario da permisos, ya VRP podría hacer uso del token para administrar, gestionar cualquiera de los recursos en nombre de ese usuario. Entramos a la ficha, le damos a la pestaña de documento relacionado, que era la nueva que habíamos introducido, y vamos a proceder a seleccionar el fichero que queremos, en este caso un PDF. Vamos a seleccionar el PDF y en este momento sube la información binaria y con la respuesta de su web service muestra una URL con el fichero ya subido en Google Drive. En este caso nos lo ha subido, nos ha devuelto una URL y esa URL es la que le mostramos en un control web. Como veis, de una forma muy integrada dentro de nuestra aplicación, el usuario ha añadido un nuevo documento binario. Todo esto gracias a la funcionalidad de XML HTTP Request, que no solo nos permite consumir el web service, sino todo el flujo de validación OAuth 2, que es la más habitual ahora en muchos de los servicios web. En resumen, con la nueva funcionalidad de la versión 7.18 tenemos acceso a miles de APIs, miles de funcionalidades en Internet. Está totalmente integrado con Belneo, se puede usar desde cualquier ubicación y nos permite un mundo de posibilidades. Con la 7.18 el límite está en nuestra imaginación. Muchas gracias, David. Y ahora vamos a pasarle la palabra a Mario Conde,
y nos va a hablar de un tutor para todos y todos los tutores en uno. Adelante, Mario. Hola a todos. Bueno, tal y como os avanzamos ya en el último evento de Live-Soft, desde el Departamento de Éxito de Clientes hemos trabajado con mucha ilusión en este proyecto, en VTutor. En Belneo somos conscientes de la importancia de disponer de una documentación de calidad y de la necesidad de que esta documentación esté apoyada de recursos formativos válidos, tales como tutores, ejemplos, buenas prácticas de programación, vídeos, etc. Y es por eso por lo que hoy os presentamos VTutor, que es un recurso formativo que te ayudará a que programes aún mejor con Belneo, pensado por desarrolladores y para desarrolladores. Por tanto, es válido tanto para nuevos clientes como para los más expertos, los suscriptores actuales. De ahí que la colaboración con vosotros haya sido clave para que VTutor sea una herramienta útil para todos. Y uno de los retos del proyecto era conseguir su máxima difusión y que su disponibilidad fuera fácil y accesible, sobre todo en cualquier momento, sobre todo, decía, cuando estamos desarrollando nuestras aplicaciones, que es cuando más falta nos hace esa ayuda. Pensando en esta premisa y para poder disfrutar de VTutor desde el primer momento, hemos facilitado su descarga e instalación desde el nuevo asistente de bienvenida que podréis disfrutar ya en la nueva versión del editor de Belneo. Además, estará disponible también para consultarlo online, en cualquier momento y desde cualquier ubicación. Estamos muy contentos con el resultado del mismo, en especial de la colaboración surgida con los miembros destacados de la comunidad de desarrolladores de Belneo, que ya participaron en las tareas iniciales de análisis de requisitos, en el desarrollo y la elección de los tutores y ejemplos, el desarrollo de la interfaz, en la ejecución final del proyecto, etc. Sin vuestra ayuda no lo habríamos conseguido. Gracias a todos. El proyecto VTutor va un poco más allá de ser un simple repositorio de conocimiento y ayuda, ya que os facilitaremos el código fuente de la aplicación, para que sea el mismo tutor, la propia aplicación, la propia herramienta en sí, un claro ejemplo de normalización, buenas prácticas e integración con otras tecnologías. En esta primera versión se incluyen ya 20 tutores revisados y adaptados a la nueva versión de la plataforma y, como os decía, han sido elegidos por los colaboradores del proyecto. Además de más de 60 artículos y ejemplos de buenas prácticas de programación, arquitectura de base de datos, rendimiento, etc. Obviamente el contenido VTutor irá actualizándose de forma paulatina y será debidamente informada a la comunidad mediante artículos en el blog de Belneo y en la base de conocimiento. VTutor estará disponible, por lo tanto, en la sección de Open Apps gratuitas, junto a su documentación de apoyo, con las funcionalidades que ahora os voy a mostrar brevemente. Tal y como os he comentado, podréis realizar la instalación de VTutor en vuestro servidor cloud o local desde el nuevo asistente de bienvenida. Una vez conectados a nuestro servidor, elegiremos la carpeta y procederemos a la instalación de la aplicación y los ficheros necesarios con los datos. También podremos conectarnos al servidor online para demos, cuya URL veis aquí. No os preocupéis porque estará informada en su ficha de OpenApp y al entrar en la aplicación, su interfaz nos mostrará una breve información de qué es VTutor y cómo está organizado. Disponemos además de un índice desde cualquiera de las pantallas de la aplicación, agrupado por temas, objetos básicos, avanzados, etc. Al pulsar en un ítem, nos mostrará la ficha del tutor, como vemos aquí, con la posibilidad de navegación a las fichas siguientes y anteriores. Y una vez dentro de la ficha, como vemos ahora, podremos ejecutar directamente el tutor sin salir. Como veis también el índice nos recuerda los tutores visualizados, lo veremos a lo largo de las diferentes pantallas de índice a las que iremos accediendo. Mediante unos checks, aquí lo vemos, nos muestra los tutores ya visualizados. También podemos consultar la ayuda online, como vemos ahí, desde el mismo tutor. La intención es que con una única herramienta podamos ejecutar los ejemplos
consultar su ayuda online y realizar incluso test de rendimiento, sobre todo en los artículos de la sección de buenas prácticas, además de una búsqueda interactiva donde nos agrupará los resultados por las diferentes temáticas. Como veis, una herramienta muy potente que sin duda nos ayudará en las tareas cotidianas de la programación. Ahí vemos la información de algunos artículos de buenas prácticas, de rendimiento, de programación, de organización, etc. Una navegación ágil, manteniendo en todo momento la cabecera. Y como os decía, en algunos de los tutores o artículos de buenas prácticas podremos ejecutar directamente o bien el ejemplo, como vemos ahora en la grabación de pedido, o realizar test de rendimiento en función de si ejecutamos, por ejemplo, un proceso en primer plano o en tercer plano, donde nos devolverá los tiempos de respuesta, como vemos aquí, o incluso en procesos de filtrado, etcétera, etcétera, ayudándonos a decidir cuál de la mejor opción vamos a aplicar en nuestros desarrollos. Vemos aquí un ejemplo de filtrar y ordenar, devolviendo los tiempos en cada uno de ellos. Bien, como habéis visto, en la versión actual disponemos de 20 tutores, más de 60 buenas prácticas, disponibilidad del código fuente de la aplicación y la posibilidad de acceder a él tanto online como directamente en vuestros ordenadores. Espero que disfrutéis de este recurso formativo tanto como nosotros hemos disfrutado desarrollándolo. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Y bueno, no podía faltar en un evento de este tipo. Jesús Arbolella nos va a hablar sobre VRP, más y mejor, sin programar. Cuando quieras, Jesús. Gracias, Domi. En primer lugar, y para todos aquellos que no conocen todavía Belneu VRP, explicarles que es un componente más de la plataforma, no es una aplicación final, sino que es una plantilla de código abierto altamente personalizable. Es un punto de partida para desarrollo de aplicaciones personalizados, bien sean de tipo ERP o de otro tipo. Sirve para cualquier desarrollo. Y es un recurso que aglutina todos los temas de normalización que aplicamos dentro de Belneu y todas las buenas prácticas que os recomendamos que utilicéis y están ya aplicadas dentro de este producto. Las funcionalidades, pues bueno, están siempre en constante evolución. ¿Y de qué se componen inicialmente? Pues de aquello que el 80% de las empresas nos vamos a encontrar. Un módulo de ventas, un módulo de compras, un módulo de almacén con sus correspondientes maestros, un módulo de contabilidad muy completo y un TPV para, como terminal punto de venta para pantallas táctiles. Pero, como os digo, Belneu VRP no es solamente la funcionalidad. Es muy importante el código, porque tiene que ser vuestro punto de partida en los desarrollos. Y lo que hacemos es mimar ese código. Fijaros cómo estamos organizando los objetos de forma precisa, en carpetas perfectamente ordenadas, agrupados los objetos por orden alfabético, etc. Todo muy cuidado para que sea fácil de entender. Incluso este formulario que os estoy mostrando es indicativo de cómo están absolutamente todos, los controles alineados a las guías, todos los objetos en su posición, tal y como los vais a ver luego en presentación final, en ejecución, los controles con sus identificadores correctamente puestos con el diccionario de abreviaturas que ponemos a vuestra disposición, los nombres de los controles incluso perfectamente descritos. Incluso si entramos en los procesos, todos los bloques de código documentados con sus correspondientes líneas de comentario. Todo muy claro para que sea para vosotros muy sencillo de utilizar y crecer creando vuestras propias aplicaciones. Y ahora, sin más, vamos a empezar a ver las novedades que incorpora esta versión 7.18. Entramos en ejecución y lo primero que vamos a ver es el diseñador de informes. Como veis, se trata de un visor arbolado donde el primer nivel corresponde al informe. Ese informe podemos definir cómo va a saldarse automáticamente, qué informe a papel de los que tengamos definidos
se van a utilizar, y en los epígrafes arbolados podemos definir dónde se van a totalizar los cálculos, qué cuentas llevan, seleccionar las cuentas que queramos que utilicen, con un visor muy cómodo para evitar que las cuentas se puedan seleccionar más de una vez en un epígrafe y comprobar que todas están seleccionadas. Como veis, todo muy sencillo para el usuario final. La segunda novedad de las que os vamos a presentar como destacadas es la de los informes de balance de sumas y saldos, que son justamente lo que acabamos de definir. Veis cómo podemos los cálculos tenerlos almacenados por usuario y calcularlos simplemente es elegir el informe, el mes, el ejercicio y ya está. En unos segundos está calculado, porque los saldos siempre están calculados. Veis que puedo elegir cualquier informe de los que tengo ya calculados, verlo con solo los saldos y ver una presentación preliminar, imprimirlo, etcétera. Muy sencillo y potente. Como tercera novedad, los procesos anuales de contabilización que no pueden faltar. El de variación de existencias, donde elegimos la fecha del asiento, grabamos las existencias finales de nuestro inventario valorado a esa fecha y simplemente aceptamos. A partir de ahí se genera el asiento que regulariza la existencia y las diferencias contra una cuenta de gastos o ingresos. El asiento de regularización, lo mismo, podemos elegir la fecha y salda los grupos 6 y 7 contra la cuenta 129. Y por último, el asiento de cierre y apertura, en el que lógicamente se generan dos asientos, uno de cierre con la fecha de cierre que nosotros tengamos configurada y el de apertura al día siguiente. Cuarta novedad implementada. Los tipos de documentos ahora son configurables. Eso quiere decir que, por ejemplo, yo puedo a un documento decirle si se va a contabilizar o no la agrupación, el desglose y las remesas. Y en cada operación de remesa puedo configurar el asiento contable, la plantilla que va a utilizar. Y como es una plantilla, puedo decirle cómo se va a contabilizar cada uno de los apuntes que intervendrán en esa operación que vamos a realizar con esos vencimientos. Todo, como veis, muy dinámico. La novedad número 5 es la normativa de remesas configurables. Todo también es configurable para que en cada país podáis crear vuestros propios registros, incluso programar vuestros procesos de generación de la presentación de esas remesas y el proceso de impresión, así como el informe, que también es seleccionable dentro de los que podemos crear en los informes personalizados de Belneo VRP. Esto lo que permite es que todo sea dinámico. Vamos a hablar ahora de una novedad muy importante, las remesas de cobros. Elegimos dentro de la lista de vencimientos pendientes, pues varios vencimientos. Vamos a elegir este primero, los dos del cliente de importaciones, que sí permite agrupación de vencimientos, por ejemplo, y el cliente 1, que voy a elegir otros dos, pero este cliente le tengo puesto que no admite agrupación de vencimientos. Puedo realizar cualquier operación, pero en este caso prefiero generar la remesa. Al generar la remesa, simplemente le pongo el banco, las fechas correspondientes y al aceptar se genera, en este caso, la remesa 14 y como vemos no hay 6 vencimientos, solo hay 5 porque el cliente de importación ha agrupado los dos vencimientos en uno, mientras que en el cliente 1 los ha incluido de forma separada. Incluso podríamos añadir a esta remesa más vencimientos, elegir un vencimiento, añadirlo a esa remesa y directamente, una vez añadido, generar la remesa, ya hacer el fichero de presentación que una vez creado, bueno, pues lógicamente y presentado en el banco, podemos ir a la remesa, consultarla, ver el fichero de presentación que se ha calculado, que se ha generado y también realizar las diferentes operaciones de abono al descuento, el cobro, impago, etcétera. Relacionado con los vencimientos, la novedad de operaciones de vencimientos a cobrar. Veréis que cada vencimiento tiene una pestaña de operaciones y en esa pestaña de operaciones está el detalle, el historial de todo lo que ha pasado en ese vencimiento. Y en cada operación podemos ver el asiento contable relacionado. De tal forma que si modificamos un asiento o lo anulamos, automáticamente, perdón, el asiento, si anulamos o modificamos la operación, se anula o se modifica automáticamente el asiento. Muy fácil para el usuario final. Llegamos a la octava novedad. A partir de esta versión, el soporte de ejercicios admite años no naturales, es decir, que podemos decidir a nivel de empresa y configurar cuál va a ser el mes de cierre. Y por lo tanto, cuando consultamos el balance de sumas y saldos y, por ejemplo, vamos a buscar la cuenta 572, entramos en ella y veis el formulario con todos los saldos, veis como variación de existencia, regularización y cierre están calculados, pero en base al mes de cierre, que nos lo indiquemos.
Y de la misma forma, como os contaba antes mi compañero Fernando, todos los recálculos de saldos que podemos hacer ahora están optimizados en cuarto plano para que el usuario no pierda en ningún momento el uso de la aplicación y sea mucho más cómodo para él. La novena novedad es la de formas de pago con condiciones especiales. A partir de ahora, aparte de la típica forma de pago con días de primer vencimiento y entre vencimientos, podemos especificar para cada vencimiento los porcentajes de cálculo y el tipo de documento que se aplicará en la generación de esos vencimientos. Vamos a verlo, un ejemplo en la práctica. Cogemos una factura, nos vamos, una vez abierto el formulario, a la pestaña de contabilidad, elegimos la forma de pago porcentajes y al calcular veis cómo nos ha creado los 3 porcentajes con los 3 documentos de pago diferentes y los importes correspondientes al porcentaje. Décima novedad, movimientos de almacén ahora tienen hora. Además de la fecha, los movimientos de un artículo de la misma fecha se ordenan por hora, de tal forma que ahora, por ejemplo, los inventarios valorados podemos grabarlos a cualquier hora del día, no tiene por qué ser el primero ni el último del día. Puede ir en el momento que queramos. Veis cómo en el formulario del inventario tenemos el campo hora y para facilitar la grabación de la hora, en todos los documentos de cabecera de albaranes y facturas de compra y venta también tenemos la hora, tanto en las rejillas como en los formularios. Y llegamos a la 11ª y última novedad, muy vistosa. A partir de esta versión, el TPV permite configurar si queréis activar la gestión de salones. Como veis, el salón se puede configurar, diseñar el salón. Aquí veis uno diseñado. Podemos coger otro salón. Tenéis diseñados los que queráis. Añadirle los objetos que queramos, mesas, decoración. Cualquier objeto que añadimos lo podemos rotar. Y cuando ya tenemos todo puesto o dispuesto como físicamente está en nuestro salón, lo guardamos, salimos ya de esta opción de diseño y en el punto de venta tenemos un nuevo botón que nos permite ver las mesas. Veis que al acceder a un salón vemos qué mesas están ocupadas y cuáles no, elegimos una de las ocupadas, nos abre el ticket y ya podemos pagar ese ticket. Si abrimos un salón y elegimos una mesa que no está ocupada, está libre, nos permite añadirle ahí los artículos cuantas veces queramos y al volver y recuperar ese ticket podríamos seguir añadiendo o directamente podemos realizar el pago de ese ticket. Como veis, muy visual y una novedad muy importante. Simplemente, para terminar, comentaros que ser suscriptor de VRP tiene grandes beneficios. Además de acceso a todas las versiones, tenéis también acceso a todas las revisiones que durante el año se van publicando. Y deciros que en este momento el número de incidencias pendientes de resolución en VRP es 0, porque cada vez que hay algo que resolver, lo resolvemos y si algún cliente, algún suscriptor lo necesita, se le envía directamente, no tiene que esperar. El acceso a soporte técnico, como un componente más de la plataforma, es a través de Zendesk. Además, hay acceso a seminarios formativos específicos. Este año hemos hecho 4. Y damos un servicio de consultoría especializada para ayudaros a acelerar el desarrollo de vuestras aplicaciones utilizando esta magnífica herramienta. Muchas gracias. Perfecto, Jesús. Muchas gracias. Volvemos de nuevo con David Gutiérrez y el tema de su presentación es tu mejor web con la nueva versión de Apache. Adelante, David. ¿Cómo crear soluciones web que otras aplicaciones o usuarios puedan acceder? WebMoz Apache es el módulo que nos permite dar salida a web a nuestras aplicaciones. En esta versión 7.18, WebMoz Apache se migra a Apache 2.4, la última versión estable de Apache, la versión del servidor web más usado del mundo. La mayoría de las webs que se acceden normalmente funcionan con este servidor y es en el que Moz Apache se integra totalmente. En esta versión 2.4 ha habido unos cambios importantes en Apache que hacen que la gestión de módulos sea distinta. Por eso se han realizado importantes cambios en WebMoz Apache para adaptarse a esta nueva versión y beneficiarse de todas sus ventajas. Importante comunicar que no es compatible con la versión 2.2. La nueva versión de Moz Apache es compatible con la nueva y estable versión 2.4. Pero esto no es solo lo único que viene con WebMoz Apache 7.18. Hay un mejor tratamiento de los enganches al reiniciar instancias.
lo que nos permite que no queden enganches innecesarios, no usar enganches innecesarios. Hay un menor uso de memoria y se mejora la recepción de la información que se envía por método POST. También se beneficia de un mayor rendimiento en toda la ejecución de las peticiones que le llegan al servidor. Pero, ¿qué es Mozapache? Mozapache es el módulo que integra directamente el Belneo V Server con el servidor web, permitiendo dar salida a nuestras aplicaciones. Hay dos opciones. Desde nuestro servidor Belneo Mozapache podemos generar procesos web y esos procesos web generan web o servicios que puedan utilizar las últimas tecnologías, HTML5, Framework JS, CSS, etc. Con eso haríamos directamente una solución web. También, otra forma de usar Web Mozapache es realizar un API REST-JSON o un API REST-XML que permitirá que otras herramientas accedan a los datos de Belneo, consuman datos de Belneo. De esta manera, a través de CMS como Drupal o WordPress, a través de aplicaciones móviles, tablets, otros lenguajes como PHP, Python, etcétera, se puedan atacar directamente a los datos de nuestra aplicación gracias a ese API REST-JSON. Esto nos permite de una forma muy sencilla colaborar con proyectos externos para que accedan a los datos de nuestras aplicaciones y puedan consumirlos, siempre con un control total de los accesos, ya que nosotros somos los responsables de ese API REST-JSON y de qué datos se sirven y qué no. Voy a mostraros un ejemplo de cómo hacer un API REST-JSON de nuestras aplicaciones. En este caso, en VRP también, para verlo más sencillo, se han incorporado dos procesos JavaScript. En estos procesos JavaScript se generan, por un lado, una documentación que es una documentación de un API que se expone y, por otro lado, unos procesos que generan dinámicamente los datos de nuestras aplicaciones, el JSON de los datos de nuestras aplicaciones. En este caso, estamos viendo el que genera la documentación. Y si nos vamos a la web, podemos ver dentro de un navegador web esta documentación generada dinámicamente de nuestra aplicación, en este caso de URP. Nos muestra, en este caso, los artículos, los campos que tiene la tabla artículos, un ejemplo de llamada que se tendría que hacer a este API dinámico y el ejemplo de respuesta que tendría. Esto es dinámico, es decir, si se añaden tablas, se añaden campos, esta documentación pues cambia en tiempo real. Por otro lado, si introduzco una URL que hace uso del API, en este caso el proceso llamado index, se le pasan los datos de la tabla y los datos necesarios para la validación y devolverá una respuesta de un JSON que son los campos y los datos que corresponden con esa petición generada dinámicamente. Un campo nuevo aparecería en la siguiente petición o los cambios realizados en la base de datos también aparecerían en este API. De esta manera se puede exponer cualquier dato de nuestra aplicación, ya pueda ser una tabla, un proceso, una búsqueda, lo que queramos. En este caso podemos ver procesos y el proceso de alta de apunte, por ejemplo, donde nos informa lo mismo. La tabla que nos va a devolver con todos sus campos y un ejemplo de la llamada que debería hacer el servicio externo o la aplicación externa para consumir estos datos. En este caso, en la pantalla principal se muestra un poco de información de cómo consumir a este API, es decir, cómo un proveedor externo podría informarse de cómo consumir en el API del VRP o el API de la aplicación que corresponda, que se ha generado dinámicamente, como habíamos comentado, con dos procesos JavaScript que recorren y entienden nuestro proyecto para poder exponer dinámicamente este API. Y esto es un ejemplo de lo que se podría hacer a través de Web Mozapache para darle salida a nuestras aplicaciones, a los datos de nuestras aplicaciones. En resumen, con Belneo V Mozapache en la versión 7.18, no solo nos actualizamos a la última versión estable de Apache, la 2.4, sino que se mejora el tratamiento de enganches, el uso de memoria, el rendimiento, mejoras en la recepción de información en método POST
Y en resumen, mucha mejor y más posibilidades para la salida web de nuestras aplicaciones. Con esto tendremos múltiples opciones para poder servir datos de la forma que veamos más conveniente. Muchas gracias. Gracias, David. Perfecto. Y bueno, como seguro que os quedasteis con ganas de más Jesús Arbolella, aquí vuelve para explicarnos cómo desarrollar aún más rápido con Belneo gracias a la nueva versión 7.18. Adelante, Jesús. Gracias, Domi. Vengo encantado de contar esta novedad, porque, como podéis tener claro, para nosotros, para Belneo, lo más importante sois vosotros, los desarrolladores. Y la palabra clave en esta presentación que os voy a hacer es la usabilidad. La Wikipedia la define como la facilidad con que las personas pueden utilizar una herramienta. Y nosotros lo que queremos es que cada día disfrutes más programando con Belneo. Te voy a presentar las 12 novedades más importantes de usabilidad de las que se incluyen en esta versión. Empezamos por la primera. Y vamos a hablar del VServer. Hasta ahora, el VServer permitía que un usuario escribiese la contraseña mal y a la tercera vez lo bloqueaba. A partir de ahora, por defecto, admitirá hasta 9 errores del usuario, pero este valor además es configurable para que podáis indicar el valor que vosotros queráis poner para vuestra aplicación y para vuestro servidor. Vamos a hablar ahora de otro componente, el VInstall Builder. Hasta ahora, cuando creabais mensajes en VInstall Builder, perdón, instalaciones con VInstall Builder, los mensajes que os aparecían en caso de error al crear la instalación no eran claros y, por lo tanto, a veces era difícil saber dónde estaba el origen del problema. A partir de esta versión, como veis, los nuevos mensajes son mucho más descriptivos, lo que va a facilitar que en caso de que tengáis algún error al crear la instalación podáis detectarlo y corregirlo con suma facilidad. Vamos a por la tercera novedad. Y ahora hablamos del VClient para Android y de su localizador. Ahí veis el localizador que está en el rectángulo de la esquina izquierda, muy pequeñito, enano, ahí, y que en realidad pues no es fácil de usar para un usuario que está trabajando con un teléfono móvil. Pues en la nueva versión lo que hemos hecho es poner el localizador a pantalla completa para que el usuario tenga la máxima facilidad a la hora de seleccionar los registros y una vez seleccionado el que le interesa, al aceptarlo, lo que va a ocurrir es que se cierra el localizador y sigue trabajando en el formulario desde el que lo lanzó. Vamos a por otro componente que también gana en usabilidad, VAdmin. Veréis que en VAdmin había un problema cuando un usuario quería incluir un grupo de usuarios si tenéis muchos grupos de usuarios definidos en vuestro servidor. Y de la misma forma, cuando desde un grupo de usuarios queríamos añadirle soluciones o carpetas compartidas, y había muchas, pues resultaba complicado. De la misma forma, desde carpetas compartidas a añadir grupos de usuarios, si había muchos, también resultaba difícil seleccionarlo. Pues bien, en la nueva versión, en la 7.18, todos estos cuadros, estas ventanas de selección han sido rediseñadas, reescritas, y veréis, pues luego os lo enseñaré en el editor, porque también tenemos esta misma mejora aplicada a nivel de editor en otro caso, cómo va a ser muy sencillo trabajar ahora con listas muy largas de grupos de usuarios, de soluciones o de carpetas compartidas. Vamos a por la quinta novedad. En VDevelop, el editor de fórmulas ahora utiliza fuentes monospace, con lo cual estas fórmulas largas que a veces eran difíciles de leer o cuando había muchos paréntesis o utilizábamos una fórmula de este tipo muy tabulada, pues al no ser la fuente de tamaño fijo, de ancho fijo, pues resultaba más difícil de leer. Ahora, como veis, es todo mucho más claro, mucho más sencillo de leer y por lo tanto más difícil que nos equivoquemos a la hora de escribirla. Mejor usabilidad en las fórmulas. Y a partir de ahora voy a enseñaroslo ya en ejecución. La pantalla va a estar siempre dividida. En la parte izquierda vamos a ver lo que ocurre en la versión anterior y en la parte derecha lo que ocurre con la nueva versión. Y vamos a empezar con una novedad muy importante, que es de VClient. Y esta es muy importante porque los usuarios seguro que lo van a agradecer. Como veis, en la parte izquierda y en la parte derecha tenemos abiertas 3 pestañas de 3 opciones de menú. Vamos a ver lo que pasa en la versión anterior. Voy a la pestaña de presupuestos, abro un presupuesto
Y al cerrarlo resulta que me encuentro que la pestaña que queda abierta es la última, no la de presupuestos. Voy a hacer un segundo presupuesto para que se vuelva a ver otra vez. Y al cerrar vuelvo a la última. Eso es muy incómodo, estamos constantemente teniendo que volver manualmente a la pestaña donde estábamos. Fijaros cómo en la nueva versión, cuando cerramos esta pestaña, regresamos a la que originó y abrió esa pestaña que acabamos de abrir. Muchísimo más cómodo para el usuario final, muchísimo más cómodo para trabajar con listas de registros y estar abriendo constantemente sus formularios. De verdad que esta va a ser una novedad muy importante para el usuario final. Vamos a por la séptima novedad. Vamos a hablar de abrir solución. Primero vamos a abrir una solución en la versión anterior y ahora la vamos a abrir en la versión nueva. Fijaros como en la versión anterior no se ve y tengo que estirar la ventana para poder ver el nombre, en este caso el número, del servidor cloud al que me conecto. Sin embargo, eso no ocurre en la nueva versión, donde la ventana, además de ser más alta y presentar más soluciones, todas las columnas crecen para mostrarla de forma completa, tanto el nombre de la solución como el servidor al que estoy conectado, la versión, etc. Se acabó el gesto de estirar la ventana de abrir soluciones con esta nueva versión. Vamos a por la octava novedad. Ahora vamos a hablar de conectarnos a varios servidores. En este caso, primero lo vamos a hacer, como siempre, con la versión anterior. Nos vamos a conectar a dos servidores diferentes de dos soluciones y, a continuación, vamos a hacer lo mismo con la versión nueva. Nos conectamos a dos servidores diferentes y dos soluciones que están ubicadas en eso, en dos servidores. ¿Qué pasa cuando cambio de proyecto en la versión antigua? Pues que difícilmente sé dónde estoy y no sé ni a qué servidor estoy conectado ni prácticamente qué proyecto tengo abierto. Sin embargo, en la nueva versión lo que vais a encontrar es que en la barra de título tendréis siempre disponible y visible tanto el proyecto al que estáis conectados como el servidor. Se acabó el dudar, tener que ir a la pestaña o a la opción de abrir solución para ver dónde estoy conectado. Eso no hace falta, con lo cual ganamos en seguridad, fiabilidad. Ahora es más difícil que nos equivoquemos a la hora de saber dónde estamos haciendo el cambio de nuestro código. Muy interesante esta novedad. Vamos a por la novena. Os hablaba antes de que había una novedad de usabilidad con listas largas. Aquí lo tenéis en la versión anterior. Si me voy a esquemas y abro para añadir una nueva tabla, la lista que sale es muy difícil de gestionar. Y si hay más tablas de las que vemos aquí, pues ya se hace prácticamente inviable. En la nueva versión, fijaros que una ventana que yo puedo redimensionar, que todas las tablas están organizadas por su proyecto y dentro del proyecto por orden alfabético. Muy cómodo de utilizar y de gestionar. Incluso si cierro la ventana y la vuelvo a abrir, el tamaño con el que la dejé definida la última ejecución se recuerda. Ahí aunque cierre VDevelop también se recuerda. Muy cómoda esta nueva opción que, como digo, está tanto en VDevelop como en VAdmin. Vamos ya a por la décima novedad de usabilidad. Resultados de búsqueda. Vamos a buscar lo mismo, en este caso la tabla de apuntes, APUC, en la versión anterior y en la versión nueva. Fijaros cómo en los resultados de la búsqueda de la versión anterior aparece un código, un número 12 y el nombre del fichero. Y cómo en la nueva versión lo que vamos a encontrarnos es que en lugar del código aparece el nombre del objeto al que corresponde y el alias del proyecto, que es lo que realmente conocemos como programadores. Por lo tanto, ahora sabréis con mucha más precisión qué objetos habéis localizado y dónde se encuentran ubicados, con mucha mayor sencillez y facilidad, mucho más cómodo. Y atención a esta que viene ahora, la número 11, pegar como, que la usamos muchísimo. Lo normal, vamos a hacer lo mismo en las dos versiones. En la anterior copiamos y pegamos una carpeta. La misma carpeta la copiamos y la pegamos desde la nueva versión. Lo que nos vamos a encontrar es que aparentemente son muy similares las ventanas, pero el gesto de estirar la ventana para poder seleccionar la resolución de tablas y objetos es algo constante que hacemos, es pegar como y estirar esa ventana. Pues eso se acabó. En la nueva versión, una vez que he diseñado la ventana, la he redimensionado a como a mí me interesa y las columnas también, veréis que en la versión vieja tengo que hacer el gesto constantemente y en la versión nueva no. Siempre me voy a encontrar a partir de ese momento esa ventana al tamaño que yo la dejé definida. Con lo cual es mucho más fácil y mucho más cómodo y nos centramos en resolver los objetos, que es lo que de verdad necesitamos hacer cuando pegamos como. Esta me encanta. La número 12 es el inspector, ¿dónde se usa?
Y esto se usa constantemente. ¿Y qué pasa cuando usamos el inspector donde se usa en un proyecto grande? Pues fijaros que cuando elegimos uno de los objetos encontrados, al abrirlo, se pierde lo que había en el inspector donde se usa y lo que nos encontramos es donde se usa el nuevo objeto que acabamos de abrir. Eso es súper incómodo, pero es que además, cuando el inspector donde se usa está abierto, todo nuestro editor va mucho más lento porque constantemente está resolviendo el inspector donde se usa. Eso se ha acabado. Veis que ahora tenemos un botón refrescar en el nuevo inspector donde se usa, que además tenemos la tecla aceleradora Control U para dispararlo directamente con el teclado y que cuando abrimos un objeto no cambia la lista. Puedo seguir abriendo los objetos que usa este campo en concreto, que era lo que hemos hecho la búsqueda. Y si quiero, a partir de ese momento, buscar sobre el objeto en el que estoy, pues pulso Control U o, como vais a ver, bueno, pues si cambio de campo en la lista y pulso Control U, se recalcula la lista de objetos donde se usa el objeto o subobjeto en el que estoy. Muy, muy interesante. Hay un antes y un después a la hora de tener abierto el inspector donde se usa en el editor y poder trabajar con toda la comodidad del mundo y poder lanzarlo y trabajar con las listas de objetos donde se usan sin perderlas de vista. Muy, muy útil esta nueva funcionalidad del inspector. Y bueno, os dije que eran 12, pero en realidad hay una de regalo, la última, la número 13, y es que en Belneo no somos supersticiosos. Y la número 13 es espectacular, porque la llevamos esperando todos los desarrolladores de Belneo desde hace mucho tiempo. Vamos a verla funcionando. Lo que vamos a hacer es abrir en el proyecto de aplicación, por ejemplo, el formulario de presupuestos y uno de sus subformularios. Y también voy a abrir un proceso. A partir de ahí me voy al proyecto de datos y voy a abrir la tabla de apuntes, la tabla de asientos y voy a abrir también un proceso, por ejemplo, el OnInit Server. ¿Qué pasa cuando abro el proyecto de aplicación de nuevo? Que todo se me ha cerrado. Y si vuelvo al de datos, lo mismo. ¿Pero qué pasa en la nueva versión? Pues que cuando abro los objetos, voy a abrir los mismos, el presupuesto, voy a abrir el subobjeto, en este caso el de la pestaña, el presupuesto y el proceso. Me voy al proyecto de datos y en el proyecto de datos voy a abrir también lo mismo, la tabla de apuntes, la tabla de asientos y el OnInit Server. Pero ahora al regresar al proyecto de aplicación, ¡voilá! Ya está, todo sigue abierto igual que estaba antes y encima el último objeto que estaba usado es el que me encontraré no solo abierto en la pestaña, sino también en el árbol de proyectos donde estará abierto el último que estaba usando. Y si cambio ahora de proyecto, pues también. ¿Y qué pasa si cierro vdevelop y lo vuelvo a abrir dentro de unas horas, de un día o de un año? Da igual, el proyecto va a recordar su estado y cuando yo abra ese proyecto encontraré los objetos en la misma posición y en edición como los había cerrado. Desde luego, esto es una de las novedades más importantes y todo el paquete de novedades en sí hace que esta versión del editor sea sin duda la mejor y la más cómoda que ha habido hasta el momento. Ya para terminar, me gustaría deciros que, como habéis visto, todas las novedades de usabilidad no se centran exclusivamente en el editor, aunque es lógico que haya más en ese componente, pero trabajamos a nivel de usabilidad de toda la plataforma. Deciros que este ha sido el primer paquete de novedades de usabilidad, pero vendrán más, porque estamos en sintonía con la comunidad, que sabemos que os gustan, y nosotros estamos por la labor de que haya más novedades de usabilidad, porque son muy buenas para todos. Y os puedo asegurar que después de usar este editor durante más de un mes, no quiero volver a versiones anteriores. Cuando lo uséis, no querréis volver a trabajar con versiones anteriores, sin duda. Así que muchas gracias por vuestra asistencia y os paso de nuevo a Domi. Muchas gracias, Jesús. No veo el momento de programar con la nueva versión, pero estoy deseoso. Muchas gracias. Bueno, quería aprovechar también para anunciaros otra novedad. Los próximos 17, 18 y 19 de noviembre celebraremos un curso online en 3 sesiones, en 3 días, exclusivo para suscriptores y en el que se entrará en profundidad en muchas de las novedades que acabamos de ver. Además, se enseñarán técnicas avanzadas de programación, se explicarán funcionalidades especiales de la plataforma, se revisarán incluso novedades de anteriores versiones
y también se avanzarán posibles novedades de futuras versiones. El curso será eminentemente práctico y, bueno, por si esto fuera poco, el código fuente de muchos de los ejemplos que se desarrollarán durante el mismo se entregará a todos los asistentes. Os comento algunos de los puntos que se tratarán en cada jornada. En la primera jornada, hablando de novedades de la 7.18 y últimas versiones, entre otras cosas, pues cuarto plano a fondo, acceso a bases de datos SQL en profundidad, acceso a web services o depuración de aplicaciones con máximo control. Esos son algunos de los temas de la primera jornada. En la segunda, hablaremos de optimización de aplicaciones para soluciones cloud, web y móviles. Y entre otros temas se tratará el almacenamiento y migración de millones de registros, cómo generar un API REST desde tu aplicación, cómo dominar a fondo el API de Belneo Cloud o cómo optimizar tus aplicaciones para cloud. Y en la tercera jornada, sobre técnicas avanzadas de programación y roadmap, pues hablaremos de cómo usar tablas y fichas de extensión, se verá cómo poder diseñar una interfaz usando CSS o crear potentes interfaces con HTML5, JavaScript y QML. Y también profundizaremos en el roadmap de la versión 7.19. Creo que es un temario muy interesante y, bueno, de ahí el eslogan que hemos elegido para este curso, que es libera tu potencial de crecimiento. Pero incluso más importante que el temario, para mí, son los maestros. Y puedo decir convencido que son los mejores posibles. Jesús Arbolella, responsable de Belneo VRP. David Gutiérrez, responsable de producto. Fernando Gutiérrez, coordinador de desarrollo de Belneo. Y José González, responsable de Belneo Cloud, serán los encargados de impartir esta formación. Y no se me ocurre un equipo de profesores mejor. Estamos realizando un esfuerzo enorme para convertir este curso en una cita ineludible, si queréis estar a la última, y así adquirir unos conocimientos imprescindibles para que podáis ofrecer a vuestros clientes unas aplicaciones a otro nivel. Todos los suscriptores recibiréis entre hoy y mañana información detallada del temario y de las condiciones de acceso al curso. Ya os adelanto que las reservas realizadas antes del 1 de noviembre tendrán condiciones ventajosas. Además, las plazas son limitadas, así que os animo a que no dejéis pasar esta oportunidad. También debo señalar que la asistencia a este curso os ayudará si tenéis pensado acceder al examen de desarrollador certificado Belneo 2016. El día 20 de noviembre, un día después de la finalización del curso, se realizará el examen para obtener el título de desarrollador certificado. Recordad que esta es la forma de acreditar vuestras habilidades y conocimientos para desarrollar, mantener e implementar aplicaciones empresariales con la plataforma Belneo. Además, existen otras muchas ventajas de ser desarrollador certificado. Preferencia a la hora de recibir propuestas de trabajo o proyectos que nos llegan a Belneo, derecho a usar el logotipo oficial de desarrollador certificado en vuestro currículum, tarjeta de visita o web, apareceréis en la lista oficial de desarrolladores certificados en la web de Belneo o acceso preferente a información adelantada sobre las novedades de cada versión, previo a su salida. Junto con la información del curso, también recibiréis toda la información relacionada con las certificaciones. Obviamente, lo más recomendable es asistir al curso como parte de la preparación para el examen de certificación, así que aquellos que estéis interesados en asistir al curso y realizar el examen, también tendréis unas mejores condiciones de contratación. Os recuerdo que es exclusivo para suscriptores y entonces todos aquellos que podáis estar asistiendo a este seminario y tengáis interés en aprovechar todas estas novedades y asistir al curso o a la certificación, pues recomiendo que contactéis lo antes posible para conocer las condiciones de la suscripción de Belneo. Y bueno, volviendo a las novedades de la plataforma, además de las que hemos visto en este seminario, ejecución de procesos en cuarto plano, depuración de procesos JavaScript, paso de base de datos SQL a Belneo, conexión con el mundo a través de XML HTTP Request, VTutor, un recurso formativo unificado, nueva versión de Belneo VRP cargada de novedades, actualización de VMoz Apache dando soporte a la versión Apache 2.4 y paquete de mejoras de usabilidad sin las que, como decía Jesús, no podrás vivir una vez que las pruebes. Aún así, hay muchas más novedades.
Como veis, la lista es larga y recibiréis toda la información con la salida de la versión. El número total de novedades supera las 90. En definitiva, muchas y grandes novedades que incrementan la potencia de la plataforma, sobre todo en integración, conectividad y usabilidad, y que espero que os hayan gustado. Ya solo me queda comentaros que podréis disfrutar de todas estas novedades a partir del próximo martes 20 de octubre, fecha en la que liberaremos la versión 7.18 de Belneo. Gracias a mis compañeros por sus ponencias, gracias a todos vosotros, más de 300 asistentes, por acompañarnos esta tarde, y formáis parte de una comunidad envidiable y juntos seguiremos creciendo. Espero que tengáis un final de año feliz. Un abrazo y hasta luego.